El presidente de un país en guerra, acorralado en el despacho más poderoso del mundo. El futuro de la política internacional condicionado por una discusión retransmitida por televisión. 50 minutos de tensión que terminaron en cisma. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día. Anatomía de una bronca en el despacho Oval. Una cosa antes de empezar. ¿Quieres digitalizar tu negocio? El programa Kit Digital te ayuda con bonos digitales de hasta 29.000 euros. Te cuento más al final del episodio. Las imágenes se han repetido durante los últimos días una y mil veces. Lo que vemos es asombroso. Your country is in big trouble. Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. Son dos presidentes de dos naciones supuestamente aliadas, amigas, discutiendo casi a gritos delante de todas las cámaras de televisión. No es un despacho cualquiera, es el despacho Oval. Es el presidente de Estados Unidos el que estalla contra el presidente de Ucrania, le llama desagradecido, le levanta el dedo, le dice que está jugando con una tercera guerra mundial. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. La bronca de Donald Trump y su vicepresidente a Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, es una de esas escenas de la historia que se supone que los ciudadanos no debemos ver. Se supone que estas cosas pasan a puerta cerrada. Pero todos hemos visto las imágenes, todos hemos escuchado fragmentos en la radio o en la televisión o hemos visto un vídeo en internet de esos 6-7 minutos tan tensos de discusión. Pero aquella comparecencia duró más, duró 50 minutos. Y lo que pasó en esos 50 minutos, y también lo que pasó antes de esos 50 minutos, es importante para entender esa imagen que recordaremos para siempre. Nos ayuda a desentrañar ese momento para la historia Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Hola, Blas. ¿Qué tal, Juanlu? Blas, creo que tú también estás resfriado, así que bueno, ya somos dos y pedimos perdón, pero vamos a hacer lo que podamos. Empezamos por lo que vimos cuando se encendieron las cámaras. Esto es 40 minutos antes de que todo estallara en aquella discusión. ¿Qué vemos en el despacho Oval cuando empieza la reunión? Este tipo de reuniones es habitual antes de la reunión, digamos, seria a puerta cerrada, en la que el presidente de Estados Unidos se reúne con los líderes que vienen a verle y hacen una breve, digamos, introducción ante la prensa, ¿no? Esto es lo normal. El problema es que Zelensky se presenta allí, primero, sin nadie que le apoye, no lleva ningún ministro, tampoco lleva intérpretes, está solo en esa reunión, en territorio hostil, porque además tanto Trump como su vicepresidente, J.D. Vance, han sido muy críticos con Ucrania desde hace meses. Entonces, digamos que lo que vemos es un Zelensky solitario, rodeado de gente que, digamos, que no le tiene mucho cariño, ¿no? Y desde ese punto de vista, ya desde el principio, es un terreno un poquito complicado en el que jugar. Lo que vemos es, por tanto, un acto para medios de comunicación. Es una especie de pre-reunión para que los periodistas puedan tomar algunas declaraciones y algunas imágenes. ¿Qué puedes decirme de esto? ¿Qué medios están en actos como este y qué medios preguntan? Esto es muy importante, Juanlu, porque además hace muy poquitos días la Casa Blanca ha cambiado las reglas de juego. Hasta ahora, desde hace 100 años, el control de este acceso de la prensa lo llevaba la Asociación de Periodistas de la Casa Blanca, que son independientes, que pertenecen a las grandes casas, digamos, periodísticas del país, que son quienes organizan el acceso muy limitado, muy selecto a la Casa Blanca y que luego distribuyen la información, la foto, el vídeo, la crónica al resto de medios del país y del mundo. Hace unos días, Trump vetó a Associated Press, que es una de las principales agencias mundiales de prensa, por esta pelea que tuvieron por si llevamos al Golfo de México o Golfo de América, y después de eso ha cambiado las reglas del juego y el acceso a la Casa Blanca a nivel de prensa ya no lo decide la Asociación de Prensa de Periodistas de la Casa Blanca, sino que lo decide la Casa Blanca. Y en ese sentido, llegamos a esta reunión con Zelensky y uno de los periodistas que sí que está en la sala es un tal Brian Glenn, de un medio poco conocido de extrema derecha trumpista en Estados Unidos, que es el que hace la famosa pregunta la primera pregunta además que se le hace a Zelensky desde la prensa, que es ¿por qué no lleva usted traje?, ¿no? Que es como el inicio de la salva de los disparos que inician todo el incendio de la reunión. And my second question for President Zelensky now. Why don't you wear a suit? You're at the highest, why don't you wear a suit? You're at the highest level in this country. Ahí escuchamos a ese periodista, al que luego, por cierto, Trump define como un gran tipo, preguntando a Zelensky, el presidente de un país en guerra, por su ropa. Déjame que me detenga un poco más en esto, Blas, porque forma parte importante, creo, del ambiente que se va creando en la sala. ¿Por qué dices que es como la salva, como el aviso de que se avecina la tormenta? Claro, os decía que Brian Glenn es un señor que es trumpista. Esto lo ha dicho él. Literalmente dijo una vez, soy 100% trumpista.
y de hecho creo que, si no sigue siendo todavía, ha sido pareja de Marjorie Taylor Greene, que es una congresista republicana muy trumpista. O sea, este señor no es un periodista imparcial. Y la pregunta sobre el traje va un poco envenenada. Es verdad que desde la derecha estadounidense se ha criticado mucho a Zelensky porque, digamos que pretenden decir que Zelensky, al no llevar traje, no muestra el debido respeto a la democracia estadounidense, a la institución estadounidense de la Casa Blanca y del presidente, y por lo tanto la pregunta va un poco envenenada en ese sentido. Pero también es cierto, y hay que recordar, que Zelensky no se ha puesto traje ni un solo día desde que empezó la guerra, desde la invasión del 24 de febrero de 2022, un poco como forma de respeto a los soldados que luchan en Ucrania y, digamos, por así decir, como si fuera una especie de luto, ¿no? Porque esto es relevante además porque cuenta Axios que la Casa Blanca, días antes de la reunión, pidió a Zelensky que se pusiera traje cuando sabían que Zelensky no iba a hacer eso, ¿no? Es un poco, la trampa ya estaba dibujada. En contraposición a eso, en todas las convenciones internacionales, incluida, por ejemplo, la que se hace en Europa el domingo, nunca se le exige a Zelensky que lleve traje porque se entiende que él va a vestir así y que es un símbolo muy importante de mantener. Bueno, dejemos lo simbólico, vamos al contenido. En este tipo de actos, Trump toma la palabra, suele dar la bienvenida al líder de turno, hace una introducción al tema en cuestión, responde a alguna pregunta de los periodistas, no se suelen meter en muchos detalles, en este caso además son detalles todavía por negociar en un asunto delicado, pero Trump empieza a soltar opiniones, afirmaciones, ciertas exigencias de las que todavía no ha discutido con Zelensky. Y Zelensky, se le ve, se va revolviendo. A veces pide la palabra para poder matizar algo. Sorry, just a second. About any negotiations. First of all, I want Y entre todos esos matices insiste en algo importante que creo que es el meollo del contenido, ¿no? La contradicción permanente. Trump dice que el acuerdo de paz con Rusia es posible y hay que hacerlo ya. Y Zelensky no deja de matizar después: yo no necesito un acuerdo de paz, necesito garantías de seguridad. ¿Qué significa eso de garantías de seguridad que se repite tantas veces en esta conversación, Blas? Es que esto es clave, Juanlu, porque hay que entender que un alto el fuego es lo que significa la palabra, ¿no? Se deja de disparar de un día para otro y la guerra, digamos, se mantiene congelada. El problema es que sin garantías de seguridad, ese alto el fuego puede ser muy frágil, ¿no? ¿En qué consiste esto de las garantías de seguridad? Consiste en que terceros países, vamos a decir, por ejemplo, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, un país percibido como más neutral, firman en ese acuerdo que se comprometen a intervenir para defender a Ucrania si algún país, en ningún caso se dice Rusia porque quedaría poco diplomático, pero bueno, todo el mundo entiende que se refiere a Rusia, si algún país ataca a Ucrania. Los demás se comprometen a entrar a defenderle. Para Zelensky esta garantía es fundamental porque sin ella no hay forma de evitar que Rusia ataque de nuevo. Y Trump no quiere hacer esa garantía porque no se quiere comprometer a ir a la guerra contra Rusia por defender a Ucrania. Ese es el punto principal de desacuerdo ahora mismo. Zelensky, sin esa garantía, no quiere firmar, pero Trump no quiere ofrecérsela. Y ahí estamos. Esto nos lleva a una capa aún más profunda de esta conversación, al otro gran tema de fondo en este momento histórico, la confianza. Porque Trump varias veces durante la conversación habla de Putin como alguien del que se puede fiar y de hecho habla de él como alguien que ha sufrido, como él, una campaña injusta por parte de los progresistas en Estados Unidos. He had to suffer through the Russia hoax. You know, Russia was a hoax. It was all Biden. It was nothing to do with him. So he had to suffer through that, and he was able to do that. Blas, esto de Trump diciendo no hace falta que te garanticemos la seguridad de Ucrania, que yo sé que Putin no os va a hacer nada porque se compromete conmigo a no haceros nada, es un momento muy irritante para Zelensky. Lo es porque es verdad que Trump tiene esa confianza ciega en Putin, basada, creo yo, en una afinidad ideológica y en la sensación de que ve en Putin a alguien como el propio Trump, ¿no? Ese hombre fuerte, con autoridad, que es lo que Trump quiere proyectar de sí mismo. Pero del otro lado, lo que Zelensky sabe es que Putin no es alguien de fiar, que ya ha roto acuerdos como este en el pasado, que además un alto el fuego le permitiría rearmarse y prepararse para la siguiente ofensiva, sobre todo sin garantías de seguridad. Y además es que Zelensky no es sospechoso de ser alguien muy antirruso desde el principio. Recordemos que él es rusófono, que es alguien que cuando llegó a la presidencia de Ucrania antes de la invasión quería firmar la paz con Rusia. Es decir, no es alguien que esté ya a priori en contra de esto. Pero conoce bien a Rusia, conoce bien a Putin y sabe que sin esa garantía no hay ninguna garantía, valga la redundancia, de que Rusia no vuelva a atacar. Y, por tanto, no se fía de lo que digan ni Putin ni Trump. Bueno, durante esos minutos suceden más cosas. Trump se pone a hablar de Zelensky como si no estuviera delante. Dice, por ejemplo, que Zelensky odia mucho a Putin y, claro, con tanto odio, pues a mí es difícil que yo consiga un acuerdo. En fin, todo el ambiente está muy cargado y llega un momento en el que todo estalla.
bringing people into your military? Yeah, And do you think that it's I respectful will answer. to come to the Oval Office of the I will United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? ¿Cómo lo percibiste tú, Blas? ¿Cómo percibiste ese momento que ya hemos visto tantas veces en el que J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, habla, Zelensky le corrige, le contesta, y el vicepresidente dice, mira, no, a mí no me contestas, y ahí es cuando se lía. ¿Qué pensaste al ver ese momento y los minutos de tensión de después también con Trump? Lo primero que tengo que decir, Juanlo, es que es un momento de shock total. Para alguien que se dedica, como yo, a política internacional, no recuerdo muchos precedentes de un encontronazo tan fuerte en una reunión que a priori se supone que es amistosa, ¿no? Y además ante las cámaras y en directo. Esto es muy fuerte, no tiene casi precedentes. Ahora, ¿cómo sucede todo esto? Mi interpretación es un poco mezcla de lo que tú decías. Por una parte, creo que Zelensky efectivamente llega a la reunión con mucha tensión, cansado después de 3 años de guerra. Además, él tiene que extraer cosas de esa reunión, es importante para él. Y por tanto, pues es susceptible de caer en trampas, ¿no? Que le pueda entender. Y creo que Vance se las va poniendo, va buscando que Zelensky efectivamente vaya cayendo. Hasta el punto de que yo creo que Trump juega un poco de poli bueno, a veces hace algún matiz como para rebajar el tono de Vance y hacerse como más cercano a Zelensky, y al mismo tiempo tiene a su número 2 al lado echándole, digamos, gasolina al fuego, ¿no? Yo creo que Vance tiende trampas a Zelensky y Zelensky, por desgracia, no puede evitar caer en ellas y consiguen que quede retratado como esa persona, pues eso, irascible, desagradecida, tal, al menos ante su electorado, ¿no? Que es lo que está buscando Vance y Trump también. Pues dame un momento, Blas, porque le he pedido una nota de voz a mi compañera María Ramírez, corresponsal internacional del diario.es, para que nos ayude a ampliar un poco mejor y comprender quién es J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos, y si es casual que fuera él o con él con quien se detonara todo. Hola, Juanlu. No es una sorpresa que J.D. Vance fuera en gran medida quien empezó la bronca a Zelensky en la Casa Blanca. Y es que Vance no solo había votado como senador contra la ayuda de cualquier tipo a Ucrania, sino que llevaba desde el principio de la guerra pues repitiendo sin parar en podcasts, en entrevistas, algunas de las mentiras rusas habituales, desde que Ucrania no es un país de verdad hasta que el ejército ruso es mucho más poderoso de lo que es en realidad. Y por supuesto está su famosa frase en 2022, esa que le dijo a Steve Bannon en su show de no me importa lo que pase en Ucrania. De todas formas, a pesar de que esta obsesión era conocida contra Europa, contra Ucrania, hubo mucho shock, según me contaba alguna de las asistentes, ante el discurso que dio este febrero en la Conferencia de Seguridad de Múnich, diciendo que el principal problema de Europa no era la amenaza de Rusia o de China, sino las leyes sobre la libertad de expresión. Diría que Vance es un camaleón. De hecho, pues medró gracias a su educación en Yale, con profesores de la élite intelectual que ahora critica, y, por supuesto, en política gracias a sus relaciones con empresarios de tecnología que financiaron sus campañas, aunque luego se ha presentado como otra cosa. Vance a ratos iba de liberal, a ratos de hecho atacó con palabras muy, muy fuertes a Trump, y bueno, ahora ha demostrado que es capaz de todo, también de criticar a los inmigrantes como su mujer, de acosar a redes a cualquiera, hasta hablando sobre su fe católica. Y bueno, lo que parece es que está obsesionado con llamar la atención porque quiere suceder a Trump. Parece también frustrado a veces porque no le hacen suficiente caso. Y de hecho, el jueves, el día antes de la bronca a Zelensky, en el despacho Oval intentó montarle otra bronca a Keir Starmer, al primer ministro británico. Pero el británico le acalló cuando intentó criticarle sobre la libertad de expresión en el Reino Unido, y la verdad es que parece que Vance con Starmer no se atrevió. Pero al día siguiente, con Zelensky, sí. Blas, vamos terminando. Esta comparecencia de 2 jefes de Estado en el despacho Oval ante los medios duró 50 minutos, casi 1 hora. ¿Esto es normal? No, en absoluto, Juan. Lo normal suele ser ese breve encuentro con la prensa en el que ambos se presentan, ¿no? Y hablan un poco de forma un poco ligera sobre lo que están discutiendo. Después pasan a la puerta cerrada con su equipo de negociación en el que sí que se dirimen ya cosas en detalle. Y por último, cuando se llega al acuerdo, o si no se llega, pues en cualquier caso, hay una rueda de prensa más seria en la que se responde a la prensa con lo que se haya discutido en privado, ¿no? Pero la primera reunión en los sillones más informal en el despacho Oval suele ser mucho más breve. Y sin embargo hay un momento dado en el que Trump reconoce casi abiertamente que ha dejado que la reunión se alargue
para dejar que Zelensky se retrate, ¿no? Como que hemos alargado esto, todo lo que ha hecho falta para que tú quedes en evidencia como alguien que no quiere negociar la paz. I think it's good for the American people to see what's going on. I think it's very important. That's why I kept this going so long. Creo que esa es la frase, digamos, que demuestra, entre comillas, la culpabilidad de Trump y de Vance en esta encerrona contra Zelensky. Dices encerrona y eso nos lleva inevitablemente a la gran pregunta. ¿Fue deliberado? ¿Fue una trampa intencionada que le tendieron a Zelensky para poder culparle de una falta de acuerdo? Claro, ¿es una encerrona o no? Yo creo que hay un poco de las dos cosas. Creo que efectivamente hay elementos de encerrona, lo de exigirle que lleve traje sabiendo que no lo va a hacer, por ejemplo, lo de que esté allí J.D. Vance, que es seguramente de toda la administración Trump la persona más anti-apoyo a Ucrania que hay en el gobierno, y ese tono hostil desde el principio ya te dan a entender que hay algo que no van digamos, de buena fe. Pero también es verdad, también hay que decir que Zelensky creo que va mal preparado a la reunión. Va solo, va sin intérprete, él habla inglés, pero su inglés no es fantástico, y además se le ve claramente como con prisa de llegar al acuerdo y no entiende que el código de esa reunión es mucho más informal, es mucho más diplomático, tiene que alabar un poco al presidente, que es su anfitrión. Además sabemos que Trump especialmente exige siempre una cierta pleitesía para que la relación funcione bien, y Zelensky se niega a hacer esa pleitesía, que le honra mucho, pero también le pone en una situación más complicada, ¿no? Entonces yo creo que la encerrona estaba puesta y Zelensky efectivamente cae en ella de la peor manera posible. La última, Blas. ¿Esto es reversible? ¿Qué nos dice la historia? ¿Qué suele pasar después de un choque de trenes en público como este? A ver, como decía antes, no hay muchos precedentes de un choque tan explícito, tan indirecto, ¿no? Tan abiertamente. Creo que es reversible en la medida en que al final la diplomacia tiene que ver con voluntad política, y si Trump quisiera cambiar las cosas lo podría hacer. Pero es cierto que ya vemos, no desde el viernes, sino desde hace semanas, que Trump no es particularmente amigo de Zelensky, no es particularmente amigo de dar concesiones a Ucrania, más bien todo lo contrario, ¿no? Está más del lado ruso que el ucraniano. Y además tenemos ya la sospecha bastante fundada de que lo que quiere Trump, y también Putin, por cierto, es quitarse a Zelensky de en medio, forzar unas elecciones en Ucrania, que haya un presidente diferente, con menos carisma, con menos trayectoria política, digamos, sin la legitimidad de haber gestionado la guerra, y quizá también más manipulable por parte de Rusia, para hacer más fácil esta negociación de alto el fuego, ¿no? Entonces yo creo que Zelensky sabe, es consciente de que está en tiempo de descuento y de que si no da un paso al frente muy firme Europa, va a ser muy difícil para él aguantar en el cargo y que aguante también en Ucrania en la guerra, ¿no? Así que yo soy pesimista en ese sentido. Blas Moreno, codirector del Orden Mundial. Muchas gracias. Gracias a ti, Juanlu. Y antes de marcharnos... La ayuda de Kit Digital te permite acceder a un amplio catálogo de soluciones digitales con las que podrás mejorar la gestión de procesos, fortalecer tu presencia online, mejorar la ciberseguridad de tu negocio o incluso empezar a usar herramientas con inteligencia artificial si eres mediana empresa. Empieza hoy mismo el cambio que tu empresa necesita. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España, financiado por la Unión Europea. Next Generation EU. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en el diario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juanlu Sánchez. Mañana, otro tema.